En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Estamos en comunicación vía Zoom, Díaz López Encarnación, que gentilmente nos atiende porque él nos va a explicar este detalle de que qué es lo que está pidiendo el alcalde Comas, repetimos, para interés de los propios vecinos de Coyique y Comas, lo que era el terreno del aeródromo, recordado, histórico, que hoy ya es destinado a vivienda. Él es además director de la página web de investigación No Apaguen la Luz. Señor López, buenas noches, bienvenido al programa, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, te agradezco la invitación. Cuéntenos usted, ¿cuál es su pedido? Adelante. Efectivamente, gracias por esa precisión que has dado al inicio, es un preámbulo muy importante, porque recordemos que acá DH Mont, que es la constructora que compra el terreno, asume, además de pagar el dinero de esta compra-venta, dos obligaciones adicionales, que es la de construir las viviendas en plazos determinados, y obviamente con lo que exige la ley, y además reponer el aeródromo de Coyique construyendo un nuevo aeródromo. Estas dos últimas obligaciones las ha incumplido groseramente y con una tolerancia cuasi directiva por parte de los gobiernos sucesivos. Aquí hay un asunto muy interesante. El nuevo aeródromo no existe ese nuevo aeródromo en Grosso Prado, Chincha, y lo poco que se avanzó está totalmente deteriorado. Y actualmente incluso hay un litigio que está pendiente donde está involucrado el Ministerio de Transportes y el DH Mont. Pero fíjate eso, o sea, no existe reemplazo a esta infraestructura aeronáutica que era de gran utilidad para el Clima Norte. Si tu público oyente pudiera revisar la página de No Apaguen la Luz, ahí hemos publicado incluso un informe de INDECI donde da cuenta qué infraestructura aeronáutica tienen las distintas zonas de Lima para hacer frente a emergencias. Lima Norte no tiene ninguna. Desde que perdimos el aeródromo de Coyique, estamos vulnerables a cualquier evento de la naturaleza. Ni siquiera la base de la FAP de Las Palmas de Surco tampoco. Bueno, en Surco tienen a Las Palmas. Claro. En la parte de Corpan, en la parte de San Isidro y esas zonas tienen a los helipuertos. Claro. La otra, y los aeródromos más cercanos, bueno, entre comillas más cercanos, son los que están al sur. En ese informe se refiere, por ejemplo, al aeródromo Limán. Y paramos de contar. Claro. DH Mont, propietario, ¿de qué familia? DH Mont, ¿qué grupo es, perdón? ¿A qué empresarios pertenece, a qué firma? El consorcio DH Mont CGI SAC, el gerente general es Ricardo Montlink. ¿Ya? Y esta persona le vende además un pedazo del terreno del aeródromo de Coyique a este sujeto, José Alejandro Graña Miro Quesada, que representaba en ese momento a GMV SA, que era el brazo inmobiliario de Graña Montero. Entonces, obviamente aquí te preguntarás, ¿pero por qué le vende? Si prácticamente H. Mont tenía todo el camino llano para hacer el negocio de su vida. Porque obviamente aquí el negocio, ¿a quién se destinaba este faenón, como dicen? A José Graña Miro Quesada. Es así de sencillo. Pero volviendo al punto, para no extendernos más, sí. Ya te he comentado que no existe el nuevo aeródromo, pero además de eso, lo que hemos estado investigando es la otra obligación, la segunda, que es la de construir las viviendas. DH Mont, cuando firma el contrato de compra-venta y otros contratos adicionales, un contrato de ejecución de desarrollo inmobiliario, un contrato de fideicomiso, él asume además una obligación de construir un total de 3.000 viviendas en un plazo de 3 años, del 2011 al 2014. Un plazo improrrogable. Es decir, él se somete a esa cláusula. Obviamente esto no lo cumplió. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Vivienda a estas alturas? Absolutamente nada. Ni siquiera el Ministerio de Transporte se ha interesado, al menos en resolver los contratos, o al menos en tratar de cambiar a DH Mont ante estos incumplimientos groseros. Pero lo grave de todo esto, y ahora sí entramos a la parte picante, es de que cuando DH Mont tramita las licencias de habilitación urbana en el 2010, jamás presentó
el estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación. Que tu público oyente lo tenga como un cliché. Es el estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación que está regulado, que lo refiere también el Reglamento Nacional de Edificaciones, es decir, es un requisito exigido por ley. Permítame, es para saber, es para saber si es que realmente el terreno del suelo es apto para hacer edificio como lo que estamos viendo. ¿Es para eso? Efectivamente, este estudio, para no entrar en detalles un poco, para no entrar en cosas un poco complejas, pero es algo sencillo, es decir, unos ingenieros, unos profesionales correspondientes analizan justamente los suelos, para lo cual hacen excavaciones, lo que se conoce en términos formales como las calicatas, para determinar si hay napa freática y evaluar qué medidas se va a tomar para hacer los cimientos, porque imagínate que se haga cimientos donde en algún momento, una temporada del año, empieza a aflorar el agua subterránea. Así es. Obviamente todo esto se cae como se deshace como galleta. Como castillo de naipes. Entonces, como un castillo de naipes, correcto. Entonces, esta es la omisión más grave que tiene DHMON, y que claro, se entiende que, tú bien lo has dicho, esto viene ya hace más de 10 años, nadie se interesó en realidad en investigar esto que sigue vigente, parece es anacrónico, pero está ahí. Claro. Ahora, aquí viene lo interesante. La congresista, inicialmente este pedido se hizo, porque ya es obvio, esta es una máxima de la experiencia, que si uno pide directamente al municipio, pues le hacen el avión, como se dice. Aquí eso lo sabemos todos. Entonces, cuando un congresista pide, la respuesta sí es rápida y es distinta. Pero aquí viene algo curioso. En todo lo que hemos estado tramitando con congresistas, absolutamente todas las instituciones, desde el Fondo Mi Vivienda, el Ministerio de Vivienda, la Fuerza Aérea, han respondido en el plazo y han respondido lo que tenían que dar cuenta al congresista que ejercía este poder de fiscalización. Pero en Comas no. En Comas, desde el año pasado, con este señor Raúl Díaz Pérez, hasta este sujeto Ulises Beltrán Villegas Rojas, no han respondido este pedido de tanto el congresista Edward Málaga Trillo como la congresista Marta Moyano Delgado, de que informe si existe o no ese estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación. Eso es todo. ¿Y por qué cree usted? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice su ociosidad? Porque ve usted es muy enterado del tema. ¿Por qué cree que no dio Raúl Díaz ni tampoco Ulises Villegas en la actualidad? ¿Por qué no entrar en información? Porque es obvio, o sea, eso, la pregunta se cae madura, estimado Iván. Claro, o sea, claro. Es evidente que tanto este sujeto, Raúl Díaz Pérez, este señor Ulises Beltrán Villegas Rojas, son los aliados, DHMON y Graña Montero son sus aliados económicos. No hay otra explicación, no hay ningún sentido de que ellos omitan esta función, porque fíjate, yo de alcalde, como cualquier persona con dos dedos de frente haría, simplemente sencillamente, ¿sabe qué, señor subgerente de planeamiento urbano y catastro? Hágame usted un informe o mande a su adláter, al que trabaja con usted, averiguar al archivo, búsqueme los expedientes de la licencia de habilitación urbana y verifique si tiene o no tiene ese estudio. Usted me dará cuenta mediante un memorando y yo, con ese memorando que usted me dé cuenta, voy a oficiar al congresista y ahí se acabó la historia. Pero realmente no han hecho eso porque saben o ya han estimado que esa respuesta va a ser un duro golpe para las empresas y va a generar, como lo dije en la nota de No Apagar la Luz, un terror epidémico, porque es algo muy grave que un proyecto de esta magnitud y que es tan presentado entre bombos y platillos en el mundo inmobiliario aquí en el Perú, no tenga ese estudio. Y hay cosas muy curiosas. Te hablé incluso, hemos hablado de esto de que la avenida Micaela Bastías, la extensión es usada como una cochera. Tú te preguntarás, pero ¿por qué si era un proyecto de interés social y todo lo demás no se tomaron el cuidado de siquiera hacer sótanos o hacer estacionamientos para esa gran cantidad de personas? Y no solo eso, hemos descubierto incluso dos cosas muy importantes. La primera es la existencia de una denuncia ante Indecopi que data del 2014, donde un señor que adquirió uno de estos departamentos en Ciudad Suárez Retablo, que ahora se llama, inicialmente el nombre era Ciudad Suárez de Coique, pero le cambiaron a Ciudad Suárez Retablo, denunció que cuando adquirió su vivienda, a los días se inundó de agua de desagüe, salía de la ducha, y se levantaron los zócalos y él encontró rajaduras de casi
poco más de 3 milímetros de grosor. En los edificios que Y estamos ahora viendo en sí, este momento, en uno de los edificios que estamos viendo en este momento. efectivamente, ¿Ya? correcto, la ciudad sobre el retablo. Entonces él vio eso, pero en todo este trámite ante Indecopi, que finalmente Indecopi sancionó a Dachemón por este asunto, el señor adjunta como prueba algo que me parece también sumamente grave, que Dachemón al momento de venderle los departamentos a estos compradores, a estas personas, les hace firmar un acta donde ellos reconocen y aceptan que en unos meses o en un año va a haber ondulaciones, tanto en el techo como en las paredes, como si eso fuera la cosa más natural del mundo. Y la verdad que todo esto resulta macondiano, surrealista. Incluso, como te digo, volviendo al silencio de los alcaldes, todas estas cosas, porque no se detiene estos abusos por parte de esta empresa de Hmong, no se detienen con estas cosas. Permítame una Incluso precisión. desde Permítame una precisión. Y de bueno, Hmong sí, permítame una precisión. Esto ocurrió sí, con el actual alcalde Villegas, el exalcalde Raúl Díaz, el exalcalde Saldaña Arreategui. En su época fue que ocurrió esta iniciativa, este proyecto, cuando Alan García era presidente en su segundo mandato. ¿Hay responsabilidad con Saldaña, sí o no? es totalmente. ¿Por qué? Brevemente, por favor. Saldaña, lo de Saldaña es demasiado grosero, porque fíjate que él da las habilitaciones urbanas un 30 de diciembre de 2010, prácticamente para que la nueva gestión de este señor Kusunoki se Claro. compre totalmente el crédito. O sea, Faltando un este día para señor, que termine su mandato. Bueno, sí, es diciembre de 2010, efectivamente, fue el último año, penúltimo día de gestión de 30, Saldaña. o sea, fíjate, 30 de diciembre. Ujú, Esa fue la fecha exacta de que se entregaron las habilitaciones urbanas. ujú. Bueno, la gestión de Kusunoki también fue para el olvido, ya todos los vecinos como ellos saben. Ahora, una pregunta también que se cae madura y crucial. Vamos a imaginar, señor López, perdón, que el alcalde Villegas entrega la información a la congresista. ¿Qué puede decir esa información? ¿A dónde voy? Supongamos que hay anormalidades, irregularidades y ya están construidos los edificios que estamos viendo. Obviamente esto va a generar temor, terror entre quienes han comprado. Se quiere ocultar algo quizás. Si se descubre algo que estos terrenos no están preparados para edificar, ¿pensamos en demolición quizás o que somos irresponsables en aventurarnos en ir tan lejos? Eh, yo, yo, yo sí estoy de acuerdo con eso, pero permíteme, antes de entrar Sí. a esta respuesta, darte el segundo elemento importante que hemos descubierto. Nosotros descubrimos en nuestra investigación que en el año 2008 sí se hizo un estudio de suelos, de mecánica de suelos, lo hizo este ingeniero Eddie Cipión, para el Fondo Mi Vivienda. Y fíjate qué curioso, en este informe, ¿qué se proyectaba? Se proyectaban edificios de solamente 6 pisos y las excavaciones se limitaron hasta donde he visto 9 metros. Y ahí estaba todo, pero tú te preguntarás si el proyecto era de interés social. Obviamente la ambición de Graña era desmedida, quería la mayor cantidad de departamentos para envolver. Obviamente sacar rentabilidad de todo eso es totalmente enorme. ¿Por qué se limitó entonces a 6 pisos? ¿Por qué o qué pasó para que de 6 pisos de ese informe, de ese estudio de mecánica de suelos de cimentación del 2008, se pasara hasta 15, 20 pisos? ¿Qué pasó ahí? Nos queda poco Porque tiempo. como te... Sí, perdón, permítame, señor ¿Mm? López, nos queda poco tiempo, una predicción importante. Si imaginemos que van a pasar los días, los meses, el alcalde Villegas, porque está sentado ahora en el sillón municipal, él es el responsable de la comuna, no entrega la información a la congresista, quizás otro parlamentario que envíe el pedido. ¿Qué le queda a usted que está investigando el tema? Quizás interponer un recurso a vías data. ¿Ha pensado en eso? Porque a un vecino de Los Olivos le ha dado la razón cuando quiso obtener información de la gestión del alcalde Felipe Castillo. ¿Qué le queda a usted por hacer, ya que al parlamentario no le hacen caso? Mira, dos cosas. Yo no iría por un habeas data por la sencilla razón que ya tenemos una mala experiencia con la anterior gestión, cuando el Tribunal de Transparencia nos dio la razón y a pesar de que este mismo Tribunal de Transparencia insistió, la procuradora, la anterior procuradora, que fue María Aurora Carojulca Quispe, hizo caso omiso, o sea, no le interesó y lo incumplió groseramente. Yo iría más por el lado de una denuncia penal por omisión y además yo insistiría que esta nueva mesa directiva sí cumpla con su trabajo, porque, y hay que decirlo y lo digo a tus televidentes, es una vergüenza los 5 asesores de Moyano. Desde Marta Chávez, voy a decirlo, los 5 asesores que incumplieron con su trabajo es Alba Vázquez Luis Felipe, Buller Vizcarra, Jorge Guillermo
Chávez Cosío, Marta Gladys, Hernández Donaire, Martín Harold y Lozada Rendón de Gamboa, María del Carmen. ¿Ellos qué tenían que hacer, Iván? Una cosa muy sencilla. El alcalde no me responde hasta 2 meses. Perfecto. Yo como primer vicepresidente hago un oficio con el apercibimiento de que si Villegas no responde este reiterativo, es citado al Pleno del Congreso o a la comisión correspondiente, sea la de fiscalización o de vivienda. Amén de que yo oficie al procurador del Parlamento para que tome las acciones legales, principalmente penales, contra este sujeto Ulises Villegas. Dame un minuto más, Iván, cierro con esto. Tú me hablabas de demolición. Sí, a ver. Fíjate algo, esto sí es judicializado. El 4 de enero de este año se presentó un escrito del litisconsorcio donde se pedía no solo la nulidad de este contrato por fin ilícito, porque es obvio que todo el Estado de forma corrupta se prestó para firmar esta venta a favor de estas constructoras, y al final no existe el nuevo aeródromo, o sea, ha causado un perjuicio enorme a la ciudadanía, a los intereses públicos, pero además de eso estás descubriendo todo esto. Yo pienso, para mí y todo lo que está siendo publicado en Internet, debería haber una salida armónica, una salida armoniosa con estas personas. Ya hay muchos agraviados, ya hay muchos abusos. Yo pienso que se les debería dar una alternativa de vivienda y además se les debería asesorar para que pidan una indemnización a contra estas constructoras. Correcto. Porque lo que le han hecho, para mí, es algo criminal. Correcto. Muy bien. Sí, es judicializable. Correcto. Yo recomiendo que ingresen al portal No Apaguen la Luz. Hay más información en detalle, muy acuciosa la investigación de Dylan López. Y bueno, a los parlamentarios que así cuando en campaña fueron los parlamentarios por Lima, que son 36, cuando fueron a buscar votos en Lima Norte, a pasearse, ¿no? Por Comas, igual, ahora en semana de presentación, vayan al municipio de Comas, vayan al aeródromo de Coyico, a los terrenos que eran, donde están los edificios, y vean cuál es el tipo de construcción, se está cumpliendo o no con la oferta que han adquirido los nuevos habitantes en este lugar, porque es labor también del Parlamento fiscalizar. Gracias por este contacto, señor López. Estaremos atentos a lo que pase más adelante. Muy gentil. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.